Buenos días a todos y todas los que están viendo este video. Una de las partes importantes de la biología, pues es que persigue un método, ¿no? Como todas las ciencias, lo que hace diferencia de la ciencia a lo que tal vez eran las creencias populares, ¿no? En la antigüedad, es que tal vez eran absolutistas, como las monarquías. No, no se prestaba la discusión en afirmar los supuestos. Al referirme a creencias, tal vez en defender alguna idea. Tenemos el ejemplo de Galileo Galilei, que en su momento, pues, él estudiaba los cielos y en un momento, él, en ese entonces, pues, obviamente ustedes saben que el poder de la Iglesia católica y apostólica romana, pues tenía un gran poder en la sociedad. Tanto así, pues, que ya ustedes han visto películas, ¿no? Todo esto de las películas medievales en la que, pues, hasta los reyes vivían casi a la mano de lo que dijera el papa, porque, pues, así lo había dicho Dios. Bueno, entonces Galileo Galilei afirma que precisamente la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra como estaba planteado en la época y como habían dicho los grandes filósofos de la Iglesia Católica. Bueno, pues entonces él argumenta esa teoría, él publica esa teoría, pero él se percata de eso precisamente por los movimientos de los astros, ¿sí? Entonces él empieza a formular una hipótesis como Edward Jenner vio a las vacas, ¿no? Que formaban pústulas en las manos de las personas que se enfermaban de viruela, y de la viruela que les daba a las vacas. Entonces, precisamente él empieza a formular un supuesto, que ese supuesto se congrega en una hipótesis. Esa hipótesis, pues es un método, forma parte del método científico, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sucede que a pesar de todo, Galilei, pues aferrado a su idea y todo, pues es perseguido por la Iglesia Católica hasta que llega el momento en que definitivamente lo detienen, lo sentencian a muerte, ¿no? Casi lo asesinaron porque precisamente lo acusaban de hereje por ir en contra de los principios que normaba la Iglesia Católica. Le costó su vida y siglos después, en el año 2000 o a finales del siglo pasado, no recuerdo bien exactamente la fecha, el Papa Juan Pablo II, un gran jerarca de la Iglesia Católica, pues pide disculpas a nivel mundial, pide disculpas a nivel internacional precisamente por esta acción de que aniquilaban a las personas, pidió disculpas y específicamente si ustedes buscan en internet pide disculpas por el asesinato de Galileo Galilei, uno de los grandes astrónomos que tuvo la ciencia, em, de los primeros, que apenas con muy ligera tecnología pudieron comprender el movimiento de los astros. En la actualidad, pues ya es diferente, aún siguen existiendo zonas en el mundo donde la religión pues está muy arraigada, ¿no? A las creencias y entonces pues se respeta, ¿no? Pero pues precisamente lo que diferencia el método científico a la religión es que las personas aquí pueden presentar una serie de pasos, una serie de evidencias. Yo siempre lo comparo como cuando vas a un tribunal, ¿no? Llevas a tus abogados y te vas a defender de algo, y la otra persona también lleva a sus abogados. Entonces imaginen que la iglesia son la otra persona y ustedes son la otra persona, no nada más que antes la iglesia
no estaba igual del otro lado del tribunal, sino que la iglesia estaba arriba, no era el juez y era los que juzgaban. Y crearon hasta la Santa Inquisición y miles de instituciones para poder crear pánico, ¿no? Y poder tener controlada la sociedad. Entonces, el método científico es más amigable, precisamente la ciencia y la religión por eso se excluyen, se dividen, porque precisamente la religión de creer en algunas, principalmente sus principios básicos, ¿no? Que regían a la iglesia, pues era la creencia de un Dios, de divinidades que no tenían una explicación lógica de dónde venían, ¿no? O sea, que pudieran responder todos los pasos. No todas las ciencias se apegan al método científico. Depende de qué tipo de ciencias estamos hablando. Son ciencias duras, ciencias sociales. Entonces, cada una va a perseguir un método científico. El método científico ha cambiado, ha transformado en todo el tiempo que ya ha transcurrido. La ciencia como tal, el conocimiento va transformándose, va cambiando, y el mismo conocimiento que ahorita se está generando y que ustedes tal vez en un futuro van a generar, pues tal vez va a durar 2 años, 5 años, y ya no va a servir ese conocimiento, ya no va a ser tal vez aplicable, pero sin embargo ese conocimiento se va a quedar en la historia porque ustedes son un precedente a que ya se hacían esas preguntas, a que ustedes ya tenían esa visión. ¿Y por qué digo que ya no va a ser funcional? Porque pues precisamente es lo que ha pasado, ¿no? Ahorita, en la actualidad, pues ya tenemos computadoras, tenemos escáneres, rayos X. No es lo mismo a entender, a comprender lo que vemos y sabemos ahorita, los doctores, los científicos, el simple hecho de avanzar en una vacuna con tanta velocidad para el coronavirus, es un hecho sin precedente, ¿no? En la sociedad, y que pues actualmente bueno, yo creo que todos nos impactamos, ¿no? Con la velocidad con la que se creó una vacuna a nivel internacional. Y bueno, son cosas que sin la tecnología no nos hubiera permitido, ¿no? Comprender la idea de que existen otros planetas con las características que posee el planeta Tierra, pero que se encuentran ubicados a millones de años luz, las imágenes satelitales. Entonces son cosas que tal vez hasta antes del siglo pasado, simplemente la estructura del ADN que se descubrió a mediados del siglo pasado, no hubiera sido posible sin la refracción de rayos X que, que le permitió a Watson y Crick comprender la estructura del ADN. Entonces, definitivamente, y se siguen todavía descubriendo cosas más complejas, más nuevas, porque precisamente pues la ciencia y la tecnología van de la mano, el método científico se va adaptando a la actualidad. Entonces, yo por eso les digo que en cualquier momento, si ustedes hacen una investigación ahorita, tal vez en unos años, pues puede que tenga otro enfoque, puede que no sea verdad, puede que si ustedes lo veían de esa manera, pero ahora ya no es así. Entonces, la ciencia es transformante, va cambiando y es necesario poder comprender que son paradigmas, ¿no? Es como que van cambiando, paradigmas científicos que han ido transformando la generación del conocimiento. Pero en general, la ciencia, pues, es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables. Esto es algo muy importante. Cuando decimos conocimientos comprobables, pues nos vamos directamente a la idea de que nuestras ideas deben de presentar evidencia. Si no presenta evidencia, definitivamente quiere decir que algo estoy haciendo mal y me estoy apegando a una idea religiosa, ¿no? O sea, que me aferro a una idea que ya existía, que no era mía y que ahí está. Otra idea también muy importante que se aferraba mucho en el pasado, pues era la parte de la generación espontánea. La idea de que precisamente las personas, los seres vivos, se generaban de la nada, ¿no? Algo que también le costó a Charles Darwin, ¿no? El repudio de la sociedad, de la Iglesia Católica, el mencionar
que precisamente pues el hombre venía precisamente del, no directamente de, o sea, como tal, de los primates, sino que había una línea, una descendencia por ahí, un eslabón perdido que nos acercaba más a los primates y que hacía falta más evidencia, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces es comprobable, y sí, necesitamos evidencia. Producto de una investigación científica, es decir, que ustedes hacen paso a paso el método científico. Y además, pues está de acuerdo, ¿no? Una determinada área de objetos y fenómenos. En la actualidad pues, ya están muy de moda las dualidades, ¿no? Las dualidades científicas, los grandes complejos, por ejemplo, la salud ambiental, ¿no? Ya se están combinando las ciencias, la biología forense, la sociología rural, la educación ambiental. Entonces ya como que nos hemos dado cuenta que precisamente las ciencias no funcionan solas y que es necesario poder combinar estos, estos conceptos y formar algo más complejo, porque precisamente lo que busca la ciencia es algo multidisciplinario y transdisciplinario para que pueda ser aplicable, porque ustedes saben que no nada más ciertas características van a depender de ciertas ciencias, sino que muchas ciencias comparten muchas de las características, ¿no? Y si no es que todas, entonces todas están entrelazadas, todas tienen conocimiento compartido. Bueno, las características de la ciencia pues son sistémicas. Esto quiere decir que todos los conocimientos que lo integran se encuentran estructurados en una íntima relación unos con otros. Eh, es acumulativa, esto es lo que yo les comentaba hace un momento, que definitivamente el conocimiento pues lo vamos generando y es histórico, ¿no? Y va quedando en la historia. Lo que hagan ustedes va a quedar para siempre, ¿no? Y serán un precedente para los demás. Es metódica porque va a seguir una serie de pasos, ¿no? Una cantidad de pasos, como lo podemos ver aquí en la imagen, que nos va a llevar hacia estructurar más una idea. Es provisional porque es necesario que se siga haciendo este análisis, ¿no? Cuando ustedes hacen esta investigación, ustedes se van a dar cuenta que no es necesario hasta ahí, sino que quieres uno más, más y más y más cosas. Entonces, cambia, ¿no? Siempre está en constante transformación, nunca va a ser definitivo, ¿no? La idea que tal vez ustedes vieron no se va a quedar ahí, sino que otra persona tal vez va a llegar y la va a estudiar de otra manera, desde el enfoque social, desde el enfoque de las ciencias químicas, no sé, pueden cambiar muchas cosas. Es comprobable porque precisamente necesita demostrar evidencia, ¿no? Y además de que necesita mostrar evidencia, yo también al momento de que leo un método, un proceso que ustedes han desarrollado de una investigación, yo necesito saber si yo estoy en China, si estoy en Alemania, si estoy en Japón, y me interesa su investigación. Uno, pues saber que está en idioma inglés, claro, ¿verdad? Porque las grandes investigaciones a nivel internacional se redactan a nivel inglés. Entonces, la número uno es que sí, que estén en idioma inglés para que pues sea el idioma universal. También lo pueden hacer en español, no pasa nada, pero ya depende de la revista de divulgación a la que ustedes se apeguen. Entonces, sí, número uno, el idioma. Número dos, que esté la metodología totalmente detallado. ¿Qué es esto? Que ustedes, los pasos que hicieron para hacer su experimento, tenga exactamente todo, ¿no? Paso a paso, las características que hicieron, si pasaron por el mechero, si utilizaron tanto de agua destilada, si utilizaron tantas sustancias. Entonces, todo debe estar exactamente enlistado para que la otra persona que le interese mi investigación y lo quiera replicar, le pueda obtener los mismos resultados que yo. ¿Sí? Entonces, todo eso debe ser exacto. Entonces, es prácticamente lo que les decía Galileo, nada más que Galileo pues no tenía en esa época arraigadas sus ideas, pero no iba a decir la NASA, no, pues señores de la iglesia, ¿no creen? Pues vengan, vamos y veamos a ver con un super microscopio, perdón, telescopio potente,
cómo es que se encuentran los astros, ¿no? Explicarlas de otra manera, las imágenes satelitales. Entonces, no, obviamente no había en esa época. Es especializada porque igual como la medicina u otras ciencias necesita la especialización porque en sentido particular tiene más características, ¿no? Lo hace un poco más entretenido. Es objetiva porque la actividad científica y los científicos que la realizan no están sujetos a dogmas, ¿sí? O sea, se presta a la discusión. Yo les puedo comentar algunas inquietudes, algunas dudas precisamente de lo que ustedes hacen. Les puedo escribir, les puedo mandar una carta diciendo que tal vez no me parece que hagan la investigación de esta manera, que yo sugiero que la hagan de esta manera, y está bien, es válido, hay que prestarnos a todas las opiniones, ¿no? Sin enojarnos, sin nada, porque pues al final, pues recordemos que es objetiva y esto tal vez va a abonar, yo debo de prestarme precisamente a leer opiniones de lo que están haciendo para yo poder enriquecer mi investigación y seguir especializándonos porque precisamente pues no podemos quedarnos en biología como tal, porque pues la biología es muy general, muy general, entonces es forzosa la especialización, así como la medicina, que tiene médicos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, entonces a veces es necesaria tener esa especialidad para poder todavía seguir comprendiendo la complejidad de las cosas. Para ello, pues bueno, ese es el método científico muy importante que no debemos de dejar pasar, es la base de todas las ciencias. Yo sé que tal vez lo han visto desde química, física, porque precisamente invita a los estudiantes a reflexionar, ¿no? A no creerse todo lo que ven. Si ustedes, ese es el objetivo, ¿no? De también de que ustedes comprendan esto, que si en algún momento ustedes ven tal cosa, ustedes empiezan a preguntarse si será verdad, es falso o no, o de qué manera se está realizando. Permite entonces con frecuencia predecir fenómenos específicos y a veces aún permite controlarlos cuando los experimentos son de laboratorio. ¿Sí? Cuando los experimentos son de laboratorio, uno puede manejar las variables, como que variable es la temperatura, humedad, yo decido si darle más comida al ratoncito o darle poca comida y le voy a suministrar un medicamento, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que yo como científico, como investigador puedo controlar, a diferencia de llevarlo a cabo en campo, ¿no? Yo quiero medir calidad del aire, calidad del agua, en una sociedad, en una comunidad, en un pueblo, en el que pues ya están dadas las condiciones de exposición, ¿sí? Yo no los puedo hacer, no las puedo crear. Entonces, ya eso no se puede controlar, la temperatura pues ya es la del medio ambiente, los rayos del sol, tal vez hay un canal que le esté cayendo desagüe de una empresa, entonces yo no puedo ir a quitar el canal y tomar muestras, entonces hoy uno se las va ingeniando y existen métodos para todo. Sí, para muestras de agua, para muestras de aire, algunas son normas oficiales mexicanas, pero existen métodos y si no, hay que proponerlo. Y bueno, entonces, esto es repetible y comprobable. Llega un momento en que si otra persona, los que les comentaba hace rato, quiere hacerlo igual, va a tener los mismos resultados o tal vez diferentes, pero hizo los mismos pasos que ustedes. Entonces, lo primero, lo esencial y lo más básico es hacer observaciones, preguntas, realmente lo que está sucediendo es cierto, es falso. Normalmente eso sucede en nuestra actualidad cuando pues, vamos a googlear, ¿no? Porque ya nuestras dudas ya no nos quedan ahí. Entonces, inmediatamente ya le preguntamos a Google, ¿cuál es el país más grande de Latinoamérica? Entonces, pero es cierto, es padre que mínimo pues tengamos la capacidad de googlearlo. Muchas veces se queda ahí en nuestro cerebro y ya, y nunca sabemos la respuesta. Pero pues eso es algo básico, ¿no? En el caso de la investigación, una pregunta de investigación o un problema de investigación se vuelve más complejo.
Tenemos por otro lado la hipótesis, ya que ustedes observan, crean esas preguntas, lo que les causan dudas, pues formulan una hipótesis y existen dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula es lo que va a ser, ¿no? Lo que no tiene diferencia a lo que es. Por ejemplo, una hipótesis nula va a ser que el cielo es azul, ¿no? Tal vez ustedes hagan esa hipótesis, vean el cielo y diga fulanito, no, pues el cielo es azul. Y yo te voy a decir, ajá, demuéstramelo. Y ya tú haces la hipótesis, mi hipótesis nula es que el cielo es azul y la alternativa es que no es azul. O sea, va a ser lo diferente a lo que es. Y definitivamente partimos de ese supuesto y necesitamos comprobarlo, ¿no? Hacemos experimentos, hacemos una investigación, realizamos conclusiones y bueno, entonces ya llega un momento en el proyecto en que pues nosotros nos empezamos a decir, no, pues hacia dónde se acerca nuestro experimento, hacia la hipótesis nula o a la hipótesis alternativa, si persigue si es azul o no va a ser azul. Pero bueno, llega un momento en que mi conclusión, pues yo, no, pues si el cielo es azul, entonces se acepta la hipótesis nula. Para valorar las hipótesis existen procesos estadísticos, diseños experimentales que abordan y necesitan ayuda de las matemáticas y que son necesarias, ¿no? Para poder realizar la base de nuestro experimento porque persiguen la lógica y la estructura, ¿no? De fondo. Entonces, es necesario hacer los análisis de varianza, calcular promedios, estadística descriptiva, etcétera. Entonces, las matemáticas no se alejan, todavía siguen fundamentando este proceso. Al final lo documento y lo publico, ¿no? Es necesario publicar eso. ¿Y cómo se publica? Pues a través de artículos de investigación en revistas científicas de alto impacto. Entonces, ese es un resumen. Observo al mundo que me rodea, formulo una pregunta, ya saben los principales supuestos de las preguntas, investigo y recopilo datos, qué se sabe de mi pregunta, hago una evaluación de los antecedentes, quién antes que yo ya se había hecho estas preguntas o tal vez nadie se había hecho estas preguntas, hago una consulta en la literatura, ¿no? Si ya se había hecho este tipo de investigaciones o no, cuáles fueron sus principales hallazgos, etcétera. Construyo una hipótesis, digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo en la respuesta a mi pregunta? Hago el experimento, pongo a prueba esa hipótesis, analizo los resultados y llego a las conclusiones y comparto mis resultados. Y está bien, no siempre es necesario que tengamos algo que realmente creemos. Al final nosotros estamos comprobando ese supuesto. Entonces, en algunos casos va a ser favorable, en otros casos no. Sí, tal vez poner una sustancia que yo digo, pues esta sustancia la usaba mi abuelita y decía que hacía crecer la barba, ¿no? Y ese era el típico ponte jitomate. Pues yo voy a probarlo, ¿no? Voy a hacer un diseño de experimentos en que le voy a poner, pues tal vez jitomate a tantas personas y voy a ver a cuántas les crece la barba. Y pues resulta que no, que a nadie les creció la barba, que resulta que a fulanitos, a otras personas, tienen una herencia, una genética en la cual sus antecesores, pues nadie ha tenido barba. Y realmente les desarrolla muy poquito, no les desarrolla nada, a uno le dio alergia porque es alérgico al jitomate. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues resulta que no es tan bueno como decía mi abuelita, ¿no? Entonces, cambia nuestra idea. Y bien, eh, es necesario para ello que nosotros persigamos también una serie de normas. En este caso son las normas APA, ¿no? Las famosas normas APA. En la actualidad creo que ya van en la séptima edición. La sexta es una versión anterior, pero sigue siendo útil. Estos manuales, ese tipo de manuales nos ayuda a comprender cómo se debe de entregar nuestro formato, ¿no? General del trabajo.
Por ejemplo, da ciertas características, márgenes, espaciado, cómo se deben acomodar las imágenes, la jerarquía de tablas y figuras, los títulos. Entonces, todo eso está estructurado y está evaluado por diferentes instituciones a nivel internacional, ¿no? A lo que quiero llegar es que es importante las citas. Cuando ustedes hacen su tarea, es necesario que si van a copiar algo de internet, de la red, o algo que a ustedes les llame la atención, pues es necesario que pongan la referencia de dónde lo sacaron. Y la referencia se constituye principalmente de citas en el texto donde mencionan, sí, el primer apellido del autor y el año en el que se publicó y hasta la página de donde lo encontraron. Y al momento de que ustedes hacen esta cita en el texto, de que dicen, ah, ok, pues esta idea yo la saqué de este autor, yo como lector, al momento de que veo, Kaku 2009, yo me tengo que ir al final de su publicación o de su tarea y ahí precisamente tiene que venir Kaku 2009 en la referencia, ¿no? Aquí como en la referencia bibliográfica y debe de venir con ciertos estilos, ok, Kaku 2009, el título de la obra, la revista en donde lo publicó, el volumen, el número y bueno, de las páginas. En este caso, existen diferentes formas de citar, ¿no? Para citar un libro es de manera diferente. Para citar un capítulo de un libro, pues es totalmente diferente. Se parecen. Artículos científicos también es diferente. Vean, aquí el Elsevier es una gran revista científica en la cual nos ayuda a comprender un poco más que son lugares o espacios en los cuales ustedes pueden publicar, ¿no? Aquí ves el nombre de la revista, que se refiere a biosistemas, hacia revistas de biología, de química, de todas las áreas del conocimiento. Y vean, esta es la estructura de un artículo, hay un resumen que está en inglés, una introducción, y así se va conformando, ¿no? Dependiendo de lo que sea necesario para dar la estructura o lo que pide la revista. Entonces, para un artículo, pues es necesario que se escriban primero los apellidos paternos, el nombre, apellido paterno, nombre de los diferentes autores, la fecha de publicación, el título del artículo y el nombre de la revista, el volumen en cursiva, el número de publicación del artículo que eso viene en la revista y las páginas que se encuentran, porque muchas veces publican un solo número con con varios artículos y pues ahí va mi artículo. El artículo con DOI, el DOI es una serie de dígitos que pues si yo le doy aquí, ¡puc! me debe de buscar automáticamente en internet ese artículo, ¿no? Es como para poderlo identificar en línea. Y bueno, así como hay para citar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, impresos, revistas, informes, simposios y conferencias, tesis y trabajos de grado, material electrónico, páginas web, CDs, enciclopedias en línea. Entonces, esto está muy bien estructurado. Es necesario que ustedes consulten estos manuales de normas APA. Y bueno, que además de que les da estructura y forma a sus tareas y a su investigación, pues va a respaldar sus ideas. Por otro lado, las revistas, ¿no? Donde se concentran, como por ejemplo PubMed, donde se concentra todo el conocimiento y que pues ya ahora todo es virtual, y de acceso abierto, algunas revistas cobran obviamente por ingresar a esta información. Eso es algo muy triste porque, bueno, ha causado muchas polémicas a nivel internacional de que pues las grandes empresas de revistas científicas pues vendan los artículos, ¿no? Pues es un negocio, cuando pues en realidad no se debería de lucrar con el conocimiento y la educación. Y bueno, pues aquí por ejemplo PubMed también es una base de datos muy famosa. Yo aquí puedo poner calidad del aire. Inmediatamente me empiezan a salir incluso
la cantidad de investigaciones que se han hecho, ¿no? Desde 1930 hasta en la actualidad. ¿Cuántos hay? Vean, en el 2020, 8.458 publicaciones que tienen en su título calidad del aire. Y que eso se ha ido incrementando. Entonces, esto quiere decir que, pues, efectivamente, la contaminación del aire es un problema de salud que se ha aumentado en la actualidad, ¿no? En los últimos años, porque aquí podemos ver en este gráfico un incremento, pues, fatal, ¿no? Y aquí están los artículos, aquí están los autores, la cita. Vean, aquí está el DOI, que es lo que les comentaba. Si yo copio y pego el DOI, en teoría me tiene que aparecer ese artículo. Vean, aquí está. Calidad del aire de interiores y salud. Aquí está el DOI. Ahí está. Los autores, ¿de dónde son, no? ¿De qué lugar? Son de la Universidad de Florence, en Italia. ¿Cuándo fue recibido este papel? El 16 de octubre de 2017. ¿Cuándo fue publicado? El 25 de octubre. Y bueno, entonces ustedes, MDPI es otra revista, ¿verdad? Aquí como lo podemos encontrar en PubMed, MDPI es otra base de datos donde podemos encontrar pues una gran cantidad de, de journals o revistas. Vean, esas son todas las revistas que maneja, de acústica, actuaría, adolescentes, aeroespacio, agricultura, etcétera. Entonces igual aquí yo puedo buscar calidad del agua. Entonces aquí me dice, pues sabes que solamente hay 4 resultados en esta revista, en la International Journal of Environmental Research and Public Health. Y bueno, entonces estas son las revistas que contienen como que esta información. Estos son los artículos, perdón, que se encuentran en esta revista. Pero pues yo puedo ir cambiándole, ¿no? Si no le digo pues lo quiero encontrar en todas las revistas. Y lo voy a buscar. Y aquí está, ¿no? Estos son en todas las revistas. Pero ustedes como estudiantes, estas son búsquedas más especializadas. Como estudiantes, lo básico, lo principal cuando estamos en prepa y universidad es hacer nuestras búsquedas en Google académico. ¿Sí? Evitarnos ir a Google, poner, por ejemplo, calidad del aire y quedarnos con la primera página, ¿no? Lo que nos dice, que es muy típico, es muy común. Pues Wikipedia, ¿no? Calidad del aire. Es lo que normalmente hacemos. Y Wikipedia también es una base de datos muy grande y a veces está respaldada en algunas cosas con referencias, pero no hay como quedarnos aquí en lo seguro, Google Académico, con la parte de los artículos. Entonces yo le pongo calidad del aire y yo puedo manejar hasta incluso la información. No sabemos si la persona que editó pues Wikipedia fue hace 30 años, hace 20 años, hace 15. Aquí nosotros podemos decir, quiero definitivamente desde el 2020. Yo quiero mi información que sea reciente. Entonces, aquí hay un libro, aquí hay artículos, sílabo de la calidad del aire, presentación. Entonces, hasta aquí yo puedo manejar un intervalo, ¿no? En específico del 2015 al 2021 a buscar. Aquí está calidad del aire, o sea, la información es nueva, vean, del 2018 y además aquí ya lo cita. Nosotros podemos darle aquí, pum, modelo APA y aquí está la cita, vean. El autor, el año, el título. Y el título de la revista, el número de la revista, el volumen, perdón, el número y las páginas. Esto es lo que yo copio y pego cuando hago la consulta de este artículo en mi referencia bibliográfica, al final de mi artículo o mi tarea. Y créanme, pues cuando ustedes lo van pegando, cuando van ustedes recopilando la información y van citando en el texto, pues van a sorprender a su maestro, ¿no? Es parte esencial de lo que se hace en biología, es parte esencial de lo que es necesario que aprendamos como estudiantes a que nuestras ideas estén respaldadas
Entonces, en principal es irnos a Google Académico y pues ya después hacer una búsqueda más profunda. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, tener en cuenta también las normas de cita, la forma en que se cita para no perdernos, ¿no? En el gran mundo de la información, especialmente ahorita en la era de la tecnología, en la cual pues eh, hay más información que nada, el chiste es saber manejar precisamente estas bases de datos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.